Bueno, quiero saludar a nuestro querido público del canal Tiempo de María. Muy contento de tener con nosotros desde España al hermano Antonio, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, querido Antonio? Bienvenido. Pues encantado, es la primera vez que nos vemos, pero estoy encantado de llegar otra vez a Chile y a donde sea. Sí, sí. Bueno, yo quiero invitarlo, Antonio, para que nos haga la oración de inicio, por favor, para entrar de lleno en este tema espiritual del cual vamos a hablar. Muy bien, Por favor. pues a ver, yo suelo tener siempre una oración bastante semejante que me sirve pues para todas estas reuniones, así que voy a seguirla. Oh Reina mía, rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo, como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, Esta oración, querido. solo la oración, la explicación ya daría para mucho, porque es una Sí, a mí oración. me llama la atención esa oración cuando mencionas Dama Blanca, porque me hace muy Efectivamente. familiar ese nombre. Acá en Chile tenemos una aparición justamente con ese nombre, la Dama Blanca de la Paz. No sé si hay Por eso alguna relación, Antonio, con eso. sí, por eso la puse, por Dama Blanca, Reina de la Paz. De hecho, es unirla con Medjugorje, Con ¿eh? Medjugorje. Bien. Que se llama la Cuéntanos tu Reina experiencia, cuéntanos tu experiencia con la Dama Blanca. A ver, Antonio, por favor. Pues yo estuve allí en Peñablanca el año 2016 con el padre Miguel Contardo y una familia de amigos que, con motivo pues, de que me invitaron pues, a dar un seminario, unas charlas, una serie de charlas allí en Santiago. Y bueno, pues aprovechando el sábado de aquella semana, estuve allí en Peñablanca. Yo ya conocía el tema de Peñablanca, pero desde entonces lo he conocido mucho más, porque allí pues tuve la suerte de estar pues, pues con personas que fueron testigos, incluso con esta persona que vivió muchos años, o vivió algunos años en su casa, el vidente, Miguel Ángel, y que fue la que terminó compilando, yo creo, la mayor compilación que hay de los mensajes de Peñablanca. María Luisa se llama. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de poder rezar allí, de poder estar, a continuación, después de eso, pues he profundizado mucho, he leído todos los mensajes, he hecho algún vídeo en mi canal, precisamente cuando se cumplieron los 33 años. Ahora ya son más, porque si terminó en el año 88, pues estamos ya en 36. Pero bueno, constantemente los mensajes que dejó allí la Virgen, que están en ese libro blanco que dice: si hacéis lo que os digo, habrá paz, y si no, puntos suspensivos, dice ese libro, ¿no? Pues muchas veces he vuelto a esos mensajes porque son mensajes que están en completa coordinación con otras muchas apariciones de la Virgen, pero no solo con apariciones, que son, al fin y al cabo, son revelaciones privadas, sino con las revelaciones públicas, con la revelación pública que es la Sagrada Escritura, que es que es pues donde creo yo que siempre hay que anclar, hay que apoyar todas las Exactamente. interpretaciones, no todos los desarrollos o todos los pensamientos, ¿no? Entonces, quizás por el hecho de ser Peñablanca, quizás de las últimas apariciones
en ese contexto. Yo creo que incluso diría que es la última, porque Akita es anterior, y ya pues las anteriores pues son todas, bueno, quizás posterior de eso, pero son solo lacrimaciones, pues son las de Civitavecchia. Entonces creo que son pues en donde la Virgen se terminó ya explayando con toda claridad sobre las cosas que nos esperaban y que venían si no nos arrepentíamos, si no cambiábamos el rumbo. Y como se puede ver, pues han pasado casi 40 años de desaparición y no nos estamos enmendando. Antes, al contrario, pues ya estamos empezando a ver las primeras cosas de lo gordo que viene, de lo que se llama gran tribulación. Hemos visto ya señales en el mes pasado, como señales en las estrellas, que es una de las cosas que dijo nuestro Señor. Nuestro Señor en la Sagrada Escritura dice: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Bueno, ya hemos visto el mes pasado no solo ya conjunciones, sino también un eclipse que ha sido muy llamativo, muy interpretado por mucha gente. Y ahora estamos viendo en este mes, pues ya estamos viendo pues auroras boreales que son mundiales, están siendo mundiales las auroras boreales de hoy. Y ya en las últimas noticias que he podido escuchar, pues hablan de que hoy mismo vuelve a haber nuevas llamaradas solares que se dirigen a la Tierra, con lo cual pues podemos esperar que no solo que las que estamos viendo se prolonguen esta noche, sino que dentro de 48 horas vaya a haber más. Es decir, que bueno, pues que es una clara señal. Ha habido en noviembre hubo estas señales semejantes. Se le llama aurora boreal, pero la realidad es que son rojas y las auroras boreales no son rojas. Las auroras boreales son azul verdoso. Y sin embargo, todas las imágenes que yo he visto de las de esta noche pasada, pues eran rojas, ¿no? Cuando la Virgen dijo: cuando veáis, en Fátima lo anunció, cuando veáis una luz extraña en el cielo, pues pensar que es que ya Dios va a castigar con la guerra al mundo. En este momento la guerra ya está muy en las puertas, todo el mundo la está viendo por distintos flancos, que puede escalar a mayores, y en estas circunstancias pues volver a ver la luz roja que vieron en su momento anunciado por la Virgen de Fátima, pues no es ningún buen presagio. Todo lo contrario, creo que pues esto nos estamos acercando ya al momento de la gran tribulación, y ya a partir de aquí pues no me sigo enrollando. Tú pregunta lo que quieras y yo te contaré. Bueno, Perfecto. Quiero decir que la Virgen en Peñablanca habló mucho de estos sucesos que se están en este momento asomando ya. Así es. Bueno, el título del libro que tú haces referencia es como la continuación de Fátima. Hermano querido, me gustó mucho cuando tú dices: hay que guiarse por la escritura para poder tener discernimiento. Es algo así como lo que quisiste decir, ¿no? Quisiera preguntarte algo respecto al Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos exactamente en el capítulo 22, versículo 18 al 20, que dice que todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto que si se le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. La misma amenaza también hay para quien quite algo del libro. Entonces, cuando uno recurre a revelaciones privadas, ¿no será que le estamos añadiendo algo a la revelación que ya está cerrada, digamos, la revelación pública, Antonio? No, en absoluto, porque la finalidad de las revelaciones privadas
que existían no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pues están muchas visiones, muchas revelaciones que están plasmadas en la Sagrada Escritura. El mismo Espíritu Santo dice: vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos verán visiones. Cuando lleguen esos momentos será como un efluir de todas estas manifestaciones. ¿Cuál es la finalidad de las revelaciones privadas? No es añadir nada al contenido de la revelación pública, sino es explicar muy bien, explicar mejor lo que no entendemos, lo que no llegamos a entender de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura está siempre en constante profundización. Lo que Dios nos ha dicho ahí, todos los días podemos profundizarlo, encontrar nuevas cosas. La palabra de Dios tiene un sentido, tiene una actualidad constante, porque la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Verbo, la palabra de Dios. Se nos manifiesta y es de modo escrito. Entonces, la revelación pública efectivamente es la base, pero como no llegamos, como somos cortos, pues el cielo nos ayuda a entenderla mejor. ¿Cómo nos ayuda? Pues con esta efusión de dones, carismas del Espíritu Santo. El Señor nos dijo muy claramente, dice, el Espíritu os llevará a la verdad completa. No os he podido contar ahora todo lo que os querría contar. Así que cuando vayáis madurando de algún modo, algo parecido, lo que dice el Señor, pues os vendrá ya el Espíritu y nos irá. Y efectivamente vamos profundizando, vamos mejorando. Yo durante muchos años pues trabajaba pues con la Sagrada Escritura y bueno, y fui conociendo pues distintas apariciones. Las primeras que yo profundicé más pues fueron las de Garabandal. Y en Garabandal todo el mundo sabe inmediatamente que la Virgen anunció pues un aviso, un milagro, un castigo y una época de paz, una era de paz. 4 cosas, no 3 como habitualmente se dice. Entonces, bueno, pues yo siempre digo, ahí está el orden de sucesos que en la Sagrada Escritura se manifiesta a lo mejor desordenadamente. Gracias a Dios viene la Virgen y nos ordena y nos dice primero un aviso, después mira. Cuando uno vuelve a la Sagrada Escritura con ese orden que la Virgen ha aportado en Garabandal, pues uno empieza a encajar muchas piezas de la Sagrada Escritura que antes, pues eso, decías, bueno, pues sí, esto será antes o después, o más grande o menos grande, tal. No. Gracias a lo que dijo allí la Virgen. Y fijémonos que, por ejemplo, la Virgen, cuando habla en Garabandal de un aviso, la palabra aviso no está en la Sagrada Escritura. Pero las descripciones que dio la Virgen en Garabandal y las descripciones que hay del aviso en la Sagrada Escritura encajan perfectísimamente. Por ejemplo, sin salirnos del Apocalipsis, en el Apocalipsis 6:12, el sexto sello del Apocalipsis, hasta el final del capítulo, el versículo 18, pues está diciendo lo que allí se dijo. Dijo, pues que tendremos una visión interior de nuestra situación frente a Dios. Y del 12 al 18, en el 16 creo que es, dice que todo el mundo se escondía decía a los montes y a las peñas, escondednos de la vista del que está sentado en el trono y del Cordero. Cuando uno dice escondednos de la vista, es porque ha visto. ¿Qué es lo que decía la Virgen? Vais a tener una visión interior vuestra. Cuando se ve a Dios, nos vemos nosotros.
es la misma explicación de la iluminación interior, como en otros lugares se ha dicho, ¿no? Está en el capítulo 6, versículo 16, más o menos. Puede ser el 15 o el 17, pero ahí está. Además, la Virgen dijo pues que coincidiría con un fenómeno natural, que la vidente dijo, pues sería como si chocaran dos astros. Bueno, y yo pregunto, empieza el versículo 6:12, dice, el sol se puso negro, la luna como sangre. La luna como sangre son los eclipses lunares. Los eclipses lunares es, si la Tierra está aquí y el sol está aquí, pues la luna está en el lado opuesto. Es decir, la Tierra es la que eclipsa la luz del sol para que llegue a la luna. Y por eso nosotros vemos la luna roja. La luna como sangre. Luego, no, el eclipse no lo está produciendo la luna en este lado. Lo está produciendo otro astro que se interpone entre el sol y la Tierra. Algo que ya ocurrió en el Calvario. Durante 3 horas hubo un eclipse. Los eclipses que produce la luna totales, como el del día 8 de abril pasado, son de 3, 4 minutos, 5 minutos. En el Calvario fueron 3 horas. ¿Qué astro se puso en medio para ese nivel? Bueno, pues ahora se nos avisa de que va en el Apocalipsis, ya después del Calvario, después de muchas cosas, se nos dice, el sol se puso negro. Y como la luna se pone de sangre, no es la luna la que va a provocar ese eclipse, no es un eclipse normal. ¿Mm? Lo mismo que es la Virgen estaba diciendo en el Apocalipsis, en Garabandal. Pero claro, si uno se queda con Garabandal, pues la descripción es breve o pobre. Porque si uno sigue leyendo la Sagrada Escritura, dice que a continuación cayeron sobre la tierra, dice, como higos, cuando se agita la higuera, son como el viento. Digo, ahí va, cuando venga este eclipse, en Garabandal no me dijeron que me iban a caer meteoritos del tamaño de higos. Me lo dice el Apocalipsis, fíjate si la Sagrada Escritura es precisa. Y continúa diciendo la Sagrada Escritura, y el cielo se enrolló como un libro que se desenrolla. Caramba, no me lo dijeron en Garabandal. En Garabandal me dieron la base para que empezara a entender lo que decía la Sagrada Escritura. Yo como geólogo, cuando se dice que el cielo se enrolló, pues me doy cuenta que es que la Tierra se vuelca. No es que la esfera celeste da la vuelta, no. El que da la vuelta es el planeta. Y como geólogo te digo, ese es una de las mayores catástrofes que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la parte sólida de la Tierra cuando vuelca no tiene inercia, da la vuelta como da. Pero la parte líquida, tú pruebas a poner en una fuente de agua medio llena, y mueve a ver dónde se va el agua. No es un maremoto, es todo el agua moviéndose. Es una onda de marea. Dice, y entonces dice el Apocalipsis, y todos los montes y las islas fueron removidos de su sitio. ¡Ja! ¿Cómo se puede remover todos los montes y las islas si no vuelca la tierra? Y si vuelca la tierra, está ocurriendo lo que dijo nuestro Señor en San Lucas. La gente aterrorizada por el ruido del mar y de las olas. Es decir, gracias a Garabandal se da la luz para que yo pueda interpretar la Sagrada Escritura, que de otro modo no lo hubiera enterado. Ningún teólogo le he oído yo esta explicación. ¿Por qué? Porque para dar esta explicación hay que ser geólogo.
¿eh? O para entender las señales en las estrellas, pues hay que tener gusto por la astronomía, ¿eh? Y los teólogos parece que con la teología, ¿eh?, se acabó todo. No, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, es mucho más rica que... ¿eh? Y entonces es una pena que los teólogos no acudan a las ciencias, ¿eh?, básicas, naturales, ¿eh?, para interpretar la palabra de Dios. Lo que Sí, se nos viene encima. es una Así pena que, también que no recurran a revelaciones privadas, porque fíjese usted que a manera de testimonio le comento, don Antonio, que hace algunos años atrás me dio curiosidad por entender el Apocalipsis. Y como la Iglesia Católica no la predica, no la predica mucho, no hacen retiros de Apocalipsis, no hacen talleres del Apocalipsis, hay poca literatura que explique el Apocalipsis, recurrí a otras fuentes, y otras fuentes que me llevaron a apartarme de mi fe católica, y llegué y terminé hasta incluso en la nueva era, imagínense, por encontrar la explicación a este libro santo. Alguien incluso me hizo dudar y me dijo, ¿cómo vas a creer en el Apocalipsis si el que lo escribió fue un anciano que tenía como 90 años? A esa edad cualquiera tiene visiones y su mente se le pierde. Y fíjese que el canal del cual usted hoy está siendo invitado se llama Tiempo de María, y una de las razones, porque son varias razones, una de las razones por la cual tiene este nombre es porque en este tiempo de pandemia yo descubrí el libro del Padre Gobi, el libro azul, donde la Virgen habla justamente del Apocalipsis y explica muy claramente, por ejemplo, el capítulo 13 del Apocalipsis. Y aquí le paso la pregunta. Usted conoció al Padre Gobi y conoce el mensaje del libro azul. A ver si nos hace alguna analogía con el Apocalipsis, querido Antonio. mientras me hablabas, yo me acordaba que uno de los primeros libros que a mí me ayudó a interpretar el Apocalipsis era de un chileno. Un chileno que hoy lo conocéis como un padre de la patria, ¿eh? Manuel Lacunza, ¿eh? Que escribió una obra una vez que pues las fuerzas masónicas llegaron al poder real y hicieron salir de las Españas a los jesuitas, pues él, pues que vivía y había nacido y era chileno, pues él fue embarcado con otros como, bueno, en condiciones lamentables, terminó pues en el norte de Italia. Y allí expuso su saber en una serie de libros que no fueron publicados inmediatamente, las tuvo que hacer con un seudónimo, etcétera, pero que son de los mejores comentarios que hay del Apocalipsis, por ejemplo, de cómo trabaja, de cómo explica lo que es el milenarismo. ¿Cuántas veces en estos tiempos? Pues el Apocalipsis habla de 1000 años. 6 veces cita la palabra 1000 años en el capítulo 20, en el capítulo 20. 6 veces. Y sin embargo, pues la mayor parte de los exégetas con alzacuellos, pues ellos dicen que no, que eso es un simbolismo. Y uno dice, pero vamos a ver, es que hay algo más claro que contar el tiempo con años y decir que son 1000 años y decirlo 6 veces, porque vamos a decir que eso es un símbolo, como lo dijo San Agustín. Y sin embargo, los padres apostólicos dijeron que sí, que habría un tiempo donde el Señor reinaría. No dijeron que fuera visiblemente ese reino, pero pues algunos entendieron que tenía que ser visiblemente y entonces dijeron eso no es posible, eso no encaja con la doctrina católica. En ningún momento dijeron los padres apostólicos de los 3, 4 primeros siglos hasta San Agustín. San Agustín fue el primero que empezó a dar una visión simbólica de los 1000 años, ¿no? Lo cual llevó en el año 1000 a un terror de todos los católicos que se encerraron en las iglesias el día que se cumplían los 1000 años por culpa de San Agustín,
el verdadero milenarista, ¿no? San Agustín, el que, bueno, luego nos sirvió otra serie de cosas. Bueno, pero entonces voy a tu pregunta. El padre Gobi. El padre Gobi, sí, la Virgen le ha explicado muy bien el capítulo 13, el de la bestia, el de la marca de la bestia, en el cual, sobre todo, nos habla de lo que es el centro neurálgico de la gran tribulación. El mismo que dijo nuestro Señor en la última cena. Dijo, acordaros de la abominación de la desolación, explicada por el profeta Daniel. Curiosamente, hay entre paréntesis el Evangelio dice, el que lea entienda. Una frase que parece misteriosa ahí, pero es evidente que detrás de eso aún tenían que caer algunas mentalidades para darse cuenta de que el centro de la tribulación, el centro de los males, el que le van a ocurrir al mundo, es volver a rechazar a Jesucristo. En este caso, Jesucristo Eucaristía. Su presencia real. Y eso es exactamente a lo que se dedica el capítulo 13 del Apocalipsis. Y eso es lo que le describió en muchas locuciones la Virgen en el año 88 al padre Gobi. ¿Por qué? ¿Por qué es el centro? ¿Por qué es todo? Pues Jesucristo vino dos veces, o va a venir dos veces a la tierra. Es un dogma, está en el credo. Va a venir a juzgar a vivos y a muertos, ¿no? ¿Verdad? Pues la primera vez vino y lo mataron. ¿Quién dio la sentencia de muerte? El sumo sacerdote. Se rasgó las vestiduras. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Y como ellos no podían matarlo, pues fueron a pedirle al poder civil, oye, que este es malísimo, este hay que matarlo. Y eso fue la primera vez que vino el Hijo de Dios en la historia. Pues el Señor dijo, cuidadito, va a volver a haber una abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel. En aquel momento todos pensaban, dicen, no, pues si aquello ya es una profecía cumplida, porque se cumplió que en el año 167 a.C., un rey llamado Antíoco V o cuarto, no sé si fue quinto o cuarto, entró en el templo, lo desacralizó, se dedicaron a hacer allí todo lo malo. Por supuesto, hubo una época antes en donde en el libro de los Macabeos está muy bien descrito cómo los sacerdotes esperaban que sonara la campana para poderse ir corriendo al gimnasio. Lo dice el libro de los Macabeos. O sea, cómo habían ya degenerado el culto. Y en esa degeneración llegó el momento ya de que se hizo de todo en el interior del templo. Se hizo hasta poner allí la estatua de Zeus, sustituyendo a la presencia divina. Eso se llamó abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, pues desde los años 600, esto ocurre en el año 600 a.C., esto ocurre en el 167, pues fijaros, 350 años habían pasado. Y entonces, claro, cuando finalmente, bueno, el pueblo de Israel se rebela contra aquella situación y termina venciendo y reconsagra el templo, que es la séptima fiesta. Después de las 6 fiestas mosaicas, tenemos una séptima, que es la que viene en San Juan, el capítulo 10, dice, era invierno, dice en el capítulo 10. Pues ese era invierno, era la fiesta de las encenias o de la rededicación del templo, en el que nuestro Señor paseaba por allí, por el templo, por los soportales del templo. Y entonces, es decir, el proceso de la abominación fue irse deteriorando, llegar al máximo y tener que cambiarlo todo. Y aquello
generó una fiesta más en el calendario hebreo. Pues ahora nuestro Señor dice, no, aquello no solo fue una vez y ya pasó, aquello va a volver a ser otra vez y volverá a pasar. Claro, uno dice, bueno, el templo antes era en Jerusalén, pero un día se rompió el velo del templo en dos. Y eso significaba que Dios se iba, la presencia de Dios ya no seguía en aquel lugar. ¿Dónde seguía la presencia de Dios? Dice San Pablo, en él habita la plenitud de la divinidad. Y en la Eucaristía, él dice, destruir este templo yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Hablaba de qué? Del templo de su cuerpo. Hoy, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está la Eucaristía? Pues el Señor dice, donde está la Eucaristía volverá a haber una abominación de la desolación, volverá a destruirse. ¿Y qué estamos viendo ya? Lo que la Virgen advierte, por ejemplo, en Garabandal, advierte al padre Gobi, advierte en Peña Blanca, dice, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y eso era hace ya 50 años en Garabandal. Estamos yendo en el camino por el cual iban los sacerdotes en tiempo de los macabeos. Y entonces vamos a llegar al momento que le explica la Virgen al padre Gobi. Se cambiarán las palabras de la consagración. ¿Quién puede cambiar las palabras de la consagración? ¿Yo puedo cambiarlas? ¿Un sacerdote puede cambiarlas? ¿Un obispo? El único que puede cambiarlas es alguien al que Jesucristo le dio las llaves y le dijo, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Por tanto, habrá en un momento de la historia, habrá uno que será el Papa, hasta ese momento legítimo, desde ese momento ilegítimo, y por tanto es lógico que no aparezca en los conteos de papas, no aparezca en ningún lado, y se le llama en el Apocalipsis, capítulo 13, que me estás preguntando, el falso profeta. Ese va a volver a dar una sentencia de muerte a Jesucristo. Jesucristo, Eucaristía. Y ese es el centro, el núcleo de los tiempos que vivimos. Si no tenemos las gracias que nos trae constantemente la misa, esto se pone de mal en peor, como se está poniendo, porque a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Como ves, yo siempre intento ver la imagen con distintas teselas de este mosaico, porque creo que así lo hace el cielo. El cielo nos va diciéndolo. Si no te has dado cuenta de un modo, pues date cuenta de otro, y al final, entre todos esos elementos del mosaico, tengo la imagen muy completa, muy profundamente descrita, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Si Jesucristo dijo que era lo fundamental de la tribulación, que volvería a haber una abominación de la desolación, pues lo que haya dicho la Virgen al padre Gobi en un tomo bien gordo, pues lo fundamental es cuando le explica exactamente lo que dices tú, el capítulo 13, que está en el Apocalipsis, en donde se le dio el poder de que hablara la imagen de la bestia. Es decir, sustituir la imagen de Jesucristo, no la imagen, la realidad de Jesucristo en la Eucaristía, por otra cosa que se pondrá en el ala del templo, como dice el profeta Daniel, a la cual, por un falso milagro, se le dará el poder de que hable. Y todo el que no le adorara sería condenado a muerte, lo dice.
inmediatamente, lee el capítulo 13. Fíjate tú si hay detalles de lo que va a ser la abominación de la desolación. Y lógicamente, pues eso será la muerte de la Iglesia. Es decir, la Iglesia como esposa camina por los pasos del esposo. El esposo tuvo una pasión, muerte y resurrección. La esposa está teniendo ya la pasión, va a llegar a la muerte con la abominación de la desolación y luego tendrá la resurrección, porque el Señor dice que ahí no se acabó el mundo. Al revés, dice que después hay 1000 años, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni muerte. Pero para llegar a ese nuevo momento que es el reino eucarístico de Jesucristo, eucarístico porque no es visible. Jesucristo no baja visiblemente y se sienta en un trono. No, es eucarístico y por tanto eucarístico es presencia real, pero no visible. Entonces, ese momento será ya después de que al hombre le habrán devuelto todo lo que perdió cuando pecó en el paraíso, especialmente la inmortalidad. Por eso, porque con el pecado, el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo. Entonces, lo primero que dicen de la nueva tierra es que no habrá más muerte. Ya se habrá acabado ese problema, ya se habrá vuelto a completar la redención. Porque si no se nos devolviera la inmortalidad en la historia, entonces tendríamos que pensar que el pecado tiene más fuerza que la redención de Jesucristo, porque el pecado nos afectó al cuerpo, nos mandó al cementerio, al alma lleno de pasiones y al espíritu sin amistad de Dios. Y sin embargo, la redención de Jesucristo, hoy vemos que sí, ya tenemos amistad con Dios, ya podemos entrar al cielo. Sí, pues con la gracia vamos superando pues nuestras dificultades y nuestras pasiones, pero seguimos yendo al cementerio. Por tanto, la redención es menos poderosa que el pecado. ¿Te parece que eso es situación final? No. La situación final es que la redención es totalmente poderosa, no es semi-redención, como a veces digo. La redención tiene que llegar hasta el punto de devolvernos la inmortalidad que teníamos en la historia. Y el Concilio de Trento da todo tipo de detalles de cómo serán los hombres inmortales, con las 4 dotes que vieron los padres conciliares en el caso de los 40 días de Jesucristo, entre su resurrección y su ascensión. Por tanto, yo no me quiero enrollar más. Como respuesta al tema, lo que le dijo la Virgen al padre Gobi, enmárcalo en toda esta parte espiritual. Ni un terremoto te estoy hablando, ni una cosa, ni ninguna cosa especial. No. Pero en ello está la causa de luego todas las consecuencias materiales, malas y buenas, porque volveremos a la inmortalidad. Muy agradecido. Bueno, a propósito de que los mensajes, las revelaciones privadas iluminan la Biblia, cuéntanos, Antonio, si has profundizado en cuanto a los 3 secretos de Fátima. ¿Tiene alguna relación con la Biblia esos 3 secretos? Bueno, vamos a ver, en realidad el que interesa es la tercera parte del secreto, porque las otras 2 pues son cosas que ya eran conocidas, ¿no? De siempre,
en la doctrina católica, ¿no? El infierno, que le enseña a los niños el infierno. Ya no me acuerdo lo que más, pero lo que importa es la tercera parte. La tercera parte es, bueno, pues efectivamente, dentro del desarrollo de estos últimos tiempos, pues hay elementos cumbre, y lógicamente en esos elementos cumbre, pues la Virgen pues no los saca allí para decir a los niños, pues podéis contar esto corriendo. No, decírselo al Papa, el Papa verá el momento, mejor que sea antes del año 60, en fin, y tal, y entonces pues ahí algo parecido ocurrió con los niños de las apariciones de la Salette. La Virgen dijo, Roma perderá la fe. Entonces dice, bueno, espérate, esto dilo en un secreto. Este secreto lo mandáis al obispo, el obispo lo mandó al Papa. Entonces, pues ya con el tiempo se supo aquello, ¿no? Hubo más o menos lo mismo. Ahora no dice Roma perderá la fe. Ahora dice, matarán al Papa. Bueno, es una cosa suficientemente fuerte, ¿no? Y es parte de, bueno, si quieres, ¿dónde está profetizado el tercer secreto? Pues a ver, si hay una pasión de la Iglesia, hemos dicho que la Iglesia va a pasar por su pasión, muerte y resurrección. ¿En dónde se va a ver mejor en la Iglesia la pasión? Pues se va a ver en lo que llamamos la cabeza visible. Luego realmente es totalmente lógico y estaría profetizado que algún día matarán al Papa con el hecho de que algún día mataron a Jesucristo. Es decir, la pasión no es una historia. La pasión es un patrón profético que se repite en la historia otras veces. Lo mismo que se repitió más veces aquella profecía de Daniel, que era la abominación de la desolación. Y nos lo advirtió Jesús. Dijo, quieto, que no se ha cumplido, que se va a volver a cumplir ya. O sea, muchas veces la palabra profética tiene 2, 3 momentos de cumplimiento. Entonces, yo creo que en la propia muerte de Jesucristo se está hablando de lo que dice el tercer secreto de Fátima. Un día matarán al Papa. No solo Roma va a perder la fe, sino que matarán al Papa. Luego hay otros santos que dan más detalles de cómo ocurren esas cosas. San Juan Bosco, pues dice que huirá de Roma, que estará 200 días fuera de Roma. En fin, ya. Por tanto, eso ya nos lleva a pensar una cosa, y es que algo que muchas veces algunos han terminado diciendo que es de modo anticipado, que este Papa podría ser el falso profeta. Respuesta, no. Primero, antes del falso profeta tiene que venir uno que sea muerto, como dice el tercer secreto de Fátima. Y en ese momento que visiblemente la Iglesia muere en su cabeza visible, ese momento, sí, seguirán rodando las cosas, se podrá elegir a otro papa, pero ese otro papa a donde nos lleva es al capítulo 13, a falsos prodigios, falsos profetas. Cuando os digan está aquí, pues no creáis que está aquí, ¿entiendes? Esas cosas. Así que ese es el modo en el que yo veo el tercer secreto que dice en Fátima. Pero tengo que decirte que yo creo que la Virgen con relativa frecuencia en sus apariciones pues deja cosas que son insuficientemente comprendidas en ese momento. No sé si llamarle secretos o no, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de Peñablanca. En Peñablanca habló de una estrella con cabellera, que movería la Tierra, que haría lo que antes hemos dicho, el vuelco, produciría el vuelco. Bueno, pues hay profetas civiles que han hablado de una estrella cabelluda. Uno de ellos es el conocido Michel de Notre Dame, católico
donde lo fuera, pero que en aquel momento, como lo dijera así de claro, pues le llevaban a la cárcel, ¿no? Y entonces, pues dijo, la estrella cabelluda brillará durante 7 días. No es mucho tiempo. Muchos se preguntan, ¿y por qué no vemos ya el astro del abismo? No lo sé por qué no lo vemos, pero sé que se va a ver durante 7 días solo. En fin, sobre el tercer secreto de Fátima, yo creo que esto es suficiente, ¿no? Pero hay muchas cosas positivas también, no solamente las tremendas que van a ocurrir en estos tiempos, ¿eh? Así que, bueno, te dejo, tú me dices, tú pregunta lo que quieras. Sí, muchas gracias, Antonio. Yo creo que vamos a hacer una segunda entrevista para yo leer el libro que tú has escrito. Una vez leído el libro, te voy a invitar a una segunda entrevista para que comentemos el contenido. Yo sé que es un libro gordote, tiene muchas hojas. Ya lo mandé a imprimir, todavía no está en mis manos, así que no quiero dejarte esa invitación y quiero invitar también al público para que esté atento a esta segunda oportunidad. Así que, querido hermano Antonio, me quiero despedir de ti, pero sí me gustaría que des Déjame una cosa. algunas últimas palabras, por supuesto, como mensaje final. Sí, yo creo que hay algo que hablar positivo, y más en las fechas en que estamos, ¿eh? El Señor, al final de todo este proceso, lo que nos quiere es que vivamos en un reino eucarístico, que vivamos en una nueva tierra, en donde no hay llanto, ni muerte, ni dolor, en donde allí los que entren en esa nueva tierra, como dice San Pablo, transformados, que San Pablo no dice resucitados, resucitados son los que hayan ido al cielo, algún día resucitarán, por aquí están sus cadáveres. Pero San Pablo habla de que al sonido de la última trompeta, los que queremos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, seremos pasados de la vida mortal a la vida inmortal en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, que en el fondo no es ninguna cosa nueva, porque eso le pasó a la Virgen. El dogma de la Asunción habla de que al terminar se la llevaron al cielo y no dijo, por evitar un problema teológico con los ortodoxos, no dijo sin morir. Pero es evidente que si el Papa hubiera querido decir que se moría, pues hubiera seguido la tradición que los ortodoxos tienen, en la cual está reflejada en 2 iglesias en Jerusalén, una de la muerte y otra del entierro. Y el Papa dijo, tururú, no, la Virgen no pasó por la muerte. Y sin decirlo, pues dijo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso se llama transformación, la misma que dijo San Pablo. Entonces, así como Jesucristo, el Redentor, murió y por tanto resucitó, salió de la muerte a la vida, la Virgen como corredentora tuvo otro papel. Y entonces ella, el papel de madre, aquí a tu hijo, el papel de madre del Hijo de Dios y madre de todos nosotros. Y entonces la madre la queda la vida. Y entonces la Virgen, como corredentora, no murió. Pasó de la vida mortal a la vida inmortal. Por tanto, no es extraño que ahora haya cosas que dice en la Sagrada Escritura como una primera resurrección. Y los restantes muertos no vivieron hasta que no se cumplieron los 1000 años. Por tanto, habrá una segunda resurrección. Bueno, si contamos la de Jesús, la que ahora decimos primera sería segunda y la última sería tercera, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, todo eso está revelado y no está normalmente explicado como depósito de la revelación, pero está ahí, cualquiera puede verlo. Y entonces resulta que
cuando el Señor es el sembrador, siembra una semilla, la echa. Y entonces unos dan fruto, unos no dan fruto porque se la come, se la llevan los pájaros, etc. Otros dan fruto al 20, al 30, al 40, otros dan frutos al 100. Por tanto, la semilla, como sembrador, va a producir una cosecha, ¿verdad? Bueno, hay 3 momentos de cosecha en el año. El primero, la cosecha primera de todas, es la de la cebada. Se da al principio de la primavera. El segundo momento de cosecha es la cosecha del trigo, que se da a principios del verano, cuando llega el verano, que es la cebada, la del trigo. Y la tercera cosecha se da a principios del otoño. Es la cosecha del vino. Bueno, pues Dios instituyó 3 fiestas en esos momentos que les hizo seguir a los hebreos. La primera, en Pascua, unido a Pascua están los ácimos. Jesucristo resucitó el día de ácimos. La segunda cosecha es la del trigo. Viene después de un periodo que se llama de primicias. Y se da al principio, después de 50 días, al principio del verano, en lo que se llama el Pentecostés. Y la tercera fiesta viene al principio del otoño, que es la del vino. Viene otra fiesta que se llama la de tabernáculos. La de tabernáculos ya es una super fiesta. Bueno, las 3 son fiestas de 7 días, o sea que y las 3 veces tenían que ir todos a Jerusalén, ¿eh? O sea, eran 3 momentos importantes. Bueno, como nosotros sabemos que hay un milenio y creemos que lo hay, al menos milenio, yo no sé si de 1000 años o de 1000 siglos, me da igual, ¿eh? Pero yo sé que no estoy en la tercera cosecha. La primera cosecha ya pasó, fue la de Jesucristo, y si me apuras, la de la Virgen. Porque se puede coger la cosecha de la palabra de Dios por resurrección o por transformación. Bueno, pues lo que nos viene ahora para llegar a una nueva tierra inmortales es una nueva cosecha. ¿En cuándo? En Pentecostés. En Pentecostés y en tabernáculos. De algún modo también pero lo importante es que va a haber cosecha por los 2 vías, por resurrección y por transformación. La de la resurrección es la que dice el capítulo 20 del Apocalipsis, una primera resurrección. La resurrección primera dice: bienaventurado el que participa en la primera resurrección. La de la transformación es también la que dice San Pablo, al sonido de la última trompeta. Al sonido de la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, todos serán transformados. Por tanto, en la segunda cosecha también van a llegar a ser inmortales por resurrección y por transformación. Pero donde hay cosechas, hay primicias. Primicias es la misma cosecha, pero los primeros frutos. En inglés se llama así first fruits. Las primicias. Entonces Jesucristo fue la primicia de los muertos. Ahora, sin embargo, va a haber 144.000, que dice el Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, que fueron tomados de la tierra, de entre los hombres, como primicias. Seguían al Cordero a donde quiera que vaya, etc. Entonces, esos tomados de la tierra son tomados por transformación. Porque luego vendrán los que dice San Pablo, los que dice el Apocalipsis, la primera resurrección. Que dice: a la voz del ángel y al sonido de la trompeta, los de Cristo resucitarán primero. Habrá gente que está en el cielo y que
de pronto volverán a tomar su cadáver y a volverse al cielo, como está la Virgen ahora mismo en el cielo, en cuerpo y alma, como está Jesucristo en cuerpo y alma. Segunda resurrección. La tercera resurrección me queda suficientemente larga para que no hablemos ahora de ellas. Pero en esta segunda resurrección, además de las primicias, está la cosecha. Y esos son los que dice San Pablo. Esos son los que están en el capítulo 7 también del Apocalipsis. Dice, una muchedumbre inmensa de todo pueblo, lengua, raza o nación. Dice, ¿y esos quiénes son? Dice, esos son los que vienen de la gran tribulación. Entonces, estamos a punto de ver cómo la inmortalidad se va a implementar en un tiempo, yo creo que alrededor de Pentecostés, en unas primicias, en unos primeros resucitados que bajan del cielo para volverse al cielo, porque las primicias no se vuelven al cielo, las primicias se vuelven a la nueva tierra. Y en una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua y nación, que son al final de esta gran tribulación. El día en donde haya pasado ya el castigo, haya vuelta la rededicación del templo, o sea, la Eucaristía, volverá Jesucristo, entre otras cosas, para reinstaurar la Eucaristía. Porque nadie más que Jesucristo puede volverla a instaurar. Igual que nadie más que el Papa puede acabar con ella, nadie más que Jesucristo puede instaurarla otra vez. Y al final de estos días, de este tiempo, vendrá. Entonces, esta es la parte bonita. Esta es la parte que a mí me alegra de vivir unos tiempos horribles. Volver a recuperar la inmortalidad. Volver a recuperar, bueno, la Eucaristía de un modo que ya no sea cada vez más olvidada. Al revés, que sea constante en nuestras vidas. De eso ya te hablaré en la siguiente entrevista. Pero quiero dejar, por lo menos, la visión optimista, que estamos pasando por unos momentos difíciles, como pasó nuestro Señor por unos momentos difíciles, pero que es para un gran bien, para un mayor bien, como nuestro Señor cuando murió. ¿De acuerdo? El libro azul, sí, el libro azul habla de un nuevo Pentecostés. También la Virgen de la Señora de todos los pueblos habla de un nuevo Pentecostés. La mística Marta Robin, fundadora de los Follets de Charité, también habla de un nuevo Pentecostés. ¿Cómo se entiende eso, Antonio? El Papa Juan XXIII sentía esa inspiración del Espíritu Santo y bajo esa inspiración convocó un concilio porque quería llegar a la nueva Pentecostés, a la segunda Pentecostés. Pues se explica muy fácilmente. San Pablo dice que ahora tenemos las primicias del Espíritu. O sea, lo que se dio a los 50 días de la muerte de Jesucristo, en aquel otro Pentecostés primero, pues son nada más que primicias. Con esas primicias, pues hemos ido andando durante 2000 años. Pero hace falta la cosecha del Espíritu Santo. La verdadera cosecha. Entonces, ese es el segundo Pentecostés, que como tú dices, ha sido revelado vía revelaciones privadas, está en forma de patrones en la Sagrada Escritura y entonces en personas como el padre Ergovi, pues se le habla de la segunda Pentecostés. Esa segunda Pentecostés requiere que vuelva a estar la Eucaristía. Y voy a decirlo, los plazos los dice Daniel. Daniel dice, desde la abominación de la desolación hasta que el ejército y el santuario sean reivindicados, hay un plazo que lo dice en tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, que son lo mismo que decir 1150 días.
que es un poquito más de 3 años y un poquito menos de 3 años y medio. Segundo, bienaventurado el que llegue al desenlace. Con que se acabe el anticristo, no se ha empezado lo bueno. Hay un desenlace. Dice, desde la abominación de la desolación hasta el desenlace, dice 1290 días. Eso ya es un poquito más de 3 años y medio, pero muy poquito, son 30 días más. Pero luego dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Bienaventurado el que llegue a la segunda Pentecostés. Eso ya será en la nueva tierra. Ya estaremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bienaventurado el que llegue a los 1330. Y esos plazos son plazos cortos. Estoy hablando en el orden de 3 años y medio. Los 3 plazos son uno un poco menos, otro un poco más y otro un poco más. Entonces, sí, cuando uno coge un patrón que hay en la Sagrada Escritura de la destrucción del templo, uno se da cuenta de que el primer templo fue destruido 2 veces. La primera vez fue destruido por Nabucodonosor, año 586, creo, antes de Jesucristo. 2 fue destruido por Tito, después de morir Jesucristo, en el año 70. Curiosamente, las 2 veces se destruyó en el mismo día del calendario hebreo, el día 9 del mes quinto. Hoy en día los hebreos, el día 9 del mes quinto para ellos es un día de ayuno y dolor, porque con 600 años de diferencia, en el mismo día de su calendario, que no es decir el 15 de agosto, no, porque los meses hebreos son lunares y cambia como la Pascua, ¿no? Pues lo que es cierto es que el cielo dijo, para la destrucción del templo, las 2 veces lo hizo en un día 9 del mes quinto. Yo puedo ir hacia adelante y decir, ¿eso es un patrón? Como sé que se va a destruir una tercera vez con una cosa que se llama la abominación, yo puedo pensar que la tercera vez se va a dar en un día 9 del mes quinto. Y curiosamente, cuando yo voy desde el día 9 del mes quinto y le añado 1335 días, llego a un día 15 de Nisán. ¿Te suena lo que es el 15 de Nisán? La resurrección de Jesucristo. Él murió el 14, en la Pascua, y resucitó 36 horas después, en el 15. Luego la segunda Pentecostés, la gran bendición que dice el profeta Daniel, en cuanto uno mira cómo se destruye, cuando se destruye el templo, pues uno se da cuenta que la segunda Pentecostés ocurrirá en una próxima de los próximos años, Pascua. Bueno. Muchas gracias. Ahora me quedó más claro, más claro. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo cordial para ti y para tu familia. Cerramos con una oración. También tienes algo, si quieres, pues, nos vuelves a enseñar tu oración. Una Ave María, ¿no? Porque tampoco. Perfecto. Agradeciéndole a ella todas las luces que nos proporciona. Acuérdate de que Guadalupe es río de luz. Ella está constantemente dándonos luces. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, y Madre ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Antonio. Un abrazo. Paz y bien.
Igualmente.